Dios le dio una orden a un hombre, una orden que ningún esposo, ningún hombre de fe querría escuchar jamás. Ve, cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Imagina por un segundo recibir ese mandato. No es una metáfora, no es un sueño, es una instrucción clara, devastadora, personal. Este no es un cuento bíblico bonito, esta es la historia real, cruda y desgarradora de cómo el corazón de Dios se rompe y de por qué, en este mismo instante, tu vida, tus fracasos, tu dolor, podrían estar reflejados en el matrimonio más escandaloso de la Biblia. Quédate, porque si alguna vez te has sentido traicionado, abandonado o como un fracaso total, lo que Oseas vivió va a cambiar para siempre cómo ves a Dios. Te voy a hablar de un libro de la Biblia que muchos evitan. No está en los devocionales bonitos, no tiene frases fáciles para poner en una imagen. Es incómodo, es visceral. Se llama Oseas, y es posiblemente la revelación más intensa y gráfica del amor de Dios en toda la Escritura. Hoy no vamos a pasar las páginas rápido, vamos a meternos en el barro, en el dolor, en la calle sucia de aquel tiempo. Vamos a caminar con Oseas, a sentir su vergüenza, su rabia, su confusión. Y si lo permitimos, vamos a ver nuestro propio reflejo en los ojos de Gomer, la esposa que no pudo ser fiel. Este video es largo, es profundo, pero te prometo algo. Cuando lleguemos al final, vas a entender que Dios no te ama a pesar de quién eres, sino con un amor que persiste precisamente por quién eres y por lo que Él ve que puedes llegar a ser. No te saltes esto. Aquí está el problema central, el que duele, la infidelidad. Pero no solo la conyugal, estamos hablando de una infidelidad del alma. Israel, el pueblo que Dios había rescatado de la esclavitud, que había cuidado en el desierto, al que le había dado una tierra, leyes, promesas, se había prostituido. Había intercambiado al Dios vivo por estatuas de madera y piedra. Había dicho sí Jehová con los labios, pero su corazón estaba yendo tras los Baales, los dioses de la fertilidad, de la riqueza rápida, del placer inmediato. La religión se había vuelto un negocio, la justicia un chiste, los sacerdotes cómplices. Pero Dios no envía un terremoto, no envía una plaga de inmediato, envía a un hombre, a Oseas, y le dice: tu vida, tu matrimonio, tu familia van a ser un espejo viviente de lo que está pasando entre yo y mi pueblo. Imagina el peso. Oseas no solo va a pronunciar un mensaje, él va a vivir el mensaje. Su dolor va a ser el libro abierto, su corazón roto, la ilustración gráfica. El desafío de Oseas era obedecer a un Dios cuyo mandato parecía destruir todo concepto de felicidad, de dignidad, de justicia. ¿Cómo se obedece a un Dios que te pide que tu cruz no sea de madera, sino un anillo de bodas? ¿Cómo se predica a un pueblo que no quiere escuchar, usando una vida destrozada como sermón? Ese es el abismo en el que comienza esta historia. ¿Crees que has obedecido a Dios en cosas difíciles? Espera a escuchar lo que Dios consideró el primer paso para Oseas. Esto redefinirá lo que significa confiar. Oseas, capítulo 1, verso 2. Palabras que crujen como un golpe seco. Ve, tómate una mujer fornicaria y ten hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Detengámonos aquí. No es habla en mi nombre, no es denuncia la injusticia, es cásate con una prostituta. Gomer, ese es su nombre. No sabemos nada de su pasado, solo su presente. Es una mujer que vende su cuerpo. En la cultura de aquel tiempo, esto la colocaba en el margen absoluto. Legalmente, religiosamente, socialmente. Era intocable. ¿Qué debió pasar por la mente de Oseas? La vergüenza ante su familia. ¿Con quién se casará nuestro hijo Oseas? Con Gomer, la prostituta. El chisme corriendo por las calles, las miradas en la plaza, los comentarios a medio voz. Los sacerdotes tradicionales escandalizados. ¿Este dice ser profeta? Mira con quién se junta. La obediencia de Oseas comienza con un acto que mancha su propia reputación para siempre. Dios le pide que se ensucie las manos, que se baje al lodo, que cargue con el estigma. Pero hay una clave aquí que muchos pasan por alto. Dios ya veía a Israel como una esposa infiel. La orden a Oseas no fue un capricho cruel, fue una encarnación. Dios estaba mostrando en carne y hueso lo que ya estaba pasando en lo espiritual.
Cada moneda que un hombre le daba a Gomer por su cuerpo era un espejo de cada ofrenda que Israel le daba a un ídolo, pensando que así compraba bendición. El acto físico de la prostitución de Gomer era la imagen exacta de la prostitución espiritual de la nación. Un intercambio barato, un dar lo más sagrado, la devoción, por algo que no podía dar vida verdadera. Oseas obedece, se casa con Gomer y vienen los hijos. Pero fíjate, los nombres de los hijos no son nombres de bendición, son profecías caminantes, gritos silenciosos. Jezreel, Dios esparce, un nombre que huele a sangre, a la matanza de una dinastía. Lo Ruama, no compadecida, la misericordia se retira. Lo Ami, no pueblo mío, la relación se rompe. Cada vez que Oseas llamaba a cenar a sus hijos, estaba pronunciando el juicio de Dios sobre Israel. Jezreel, Lo Ruama, Lo Ami, a la mesa. Su vida familiar era un recordatorio constante de la crisis. Imagina la tensión en ese hogar, la incomodidad, el peso. ¿Y si te dijera que el momento más doloroso para Oseas no fue casarse, sino lo que viene después? Esto es lo que la mayoría se da por vencida en su fe. No te lo pierdas. Pasamos al capítulo 2. La metáfora se hace explícita. Dios le dice a Oseas que denuncie a su madre, la nación, por su adulterio. Pero luego, en el capítulo 3, vuelve a la historia personal. Y aquí viene el golpe. Después de todo, después del matrimonio, después de los hijos, Gomer lo abandona. Se va, regresa a su vieja vida. Probablemente se fue con otro hombre, o varios. La prostitución que quizá había dejado, o no, la retoma. Piensa en Oseas. Él la había recibido, le había dado su nombre, un hogar, una posición, aunque fuera marginal. Había tratado de ser fiel y ahora el desprecio, el vacío en la casa, los niños preguntando por su mamá, las risas de los vecinos. Te lo dije, no se puede confiar en una mujer como esa. Dios te dijo que te casaras, pero no que serías feliz. La obediencia ahora traía un sabor a hiel, a fracaso absoluto. Pero Dios vuelve a hablar, y lo que le dice es aún más desconcertante. Oseas 3:1 dice: «Ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, pero adúltera». ¿Notas la palabra? No es recíbela, no es perdónala de lejos, es ama. Ama a la mujer que te rompió el corazón, ama a la que te humilló públicamente, ama a la que eligió a otros sobre ti. Y Oseas descubre el costo real del amor. No es un sentimiento, es una decisión, un verbo, una acción que duele. El versículo 2 nos dice que Oseas la compró. Gomer, su propia esposa, había terminado en una subasta de esclavos. Tocó fondo. Estaba vendida, quizá por deudas, quizá por un amante que se cansó de ella. Ya no era la mujer deseada, era una mercancía usada. Y Oseas va y paga un precio. 15 siclos de plata y 1 omer y medio de cebada. Un precio de esclava, no de esposa. Un precio que refleja su degradación. Mira el momento. Oseas en el mercado. El olor a animales, a sudor, a polvo. Gomer allí, sucia, avergonzada, derrotada. Sus ojos se encuentran. ¿Qué vio Gomer en los ojos de Oseas? ¿Cólera? ¿Desprecio? ¿Juicio? No. Vio determinación, vio un amor que había decidido venir al basurero a buscarla. Oseas paga el precio y le dice las palabras más duras y más tiernas a la vez. Tú permanecerás conmigo muchos días, no fornicarás, ni te tomarás otro hombre, y yo también esperaré por ti. No es un volvamos como si nada, es un pacto de restauración con límites sanos. Vas a vivir en mi casa, bajo mi protección, pero en un tiempo de rehabilitación, sin tus viejas prácticas. Y yo también voy a esperar. Voy a contener mi corazón, voy a confiar en el proceso. Es un acto de redención increíble. Oseas no la compra para hacerla su sirvienta, la compra para eventualmente restaurarla como su esposa. Esto es lo que nadie te dice sobre el Dios del Antiguo Testamento. Su ira no es lo opuesto a su amor, es la prueba de él. Sigue, esto se pone más intenso.
Aquí es donde la historia personal de Oseas se abre como una ventana al corazón de Dios. Porque mientras Oseas vive este drama en pequeño, Dios está viviendo algo similar en grande con Israel. Los capítulos 4 al 13 de Oseas son un torrente de emociones divinas. Es el discurso de un esposo traicionado. Escucha estos lenguajes, siente la textura emocional. Acusación. No hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, por lo cual la tierra se enlutará. Oseas 4:1-3. Es el diagnóstico de un matrimonio roto. Dolor. ¿Qué haré, Efraín? ¿Qué haré, Judá? Es la pregunta de alguien que no sabe qué más hacer. Frustración. Porque vuestro amor es como nube de la mañana y como el rocío que de madrugada se va. Amor inconsistente, superficial. Anhelo. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Dios recuerda los buenos tiempos, el desierto, la intimidad del inicio. Lucha interna. Aquí viene el clímax emocional del libro. Oseas 11:8-9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, porque soy Dios y no hombre. Es el grito del corazón paterno y conyugal de Dios. La justicia pide juicio, pero su esencia, su amor, se niega a la aniquilación total. Él no es como un esposo humano que, herido, se va para siempre. Su naturaleza es santa, sí, pero también es amor irrevocable. Dios describe a Israel como un hijo que, a pesar de ser amado y enseñado a caminar, decide correr hacia la autodestrucción. Oseas 11:1-4. Describe a la idolatría como una adicción. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Hay un tono de desesperación, pero en medio de la sentencia, siempre hay un rayo de esperanza, una promesa de curación, de restauración. Voy a volver a llevarte al desierto y allí te hablaré al corazón. Oseas 2:14. El desierto, lugar de prueba, se convierte en lugar de nueva luna de miel. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas 2:20. El círculo se cerrará. El conocimiento íntimo perdido será restaurado. Oseas, en su sufrimiento, estaba sintiendo una fracción minúscula de lo que Dios siente cada vez que nosotros, su pueblo, nos vamos tras otros amores. El dinero que creemos que nos dará seguridad, nuestro Baal moderno, la aprobación de los demás, el placer que adormece, el éxito que nos define. Cada vez que intercambiamos nuestra devoción por algo más, estamos en el mercado, vendiéndonos por unas monedas. Y Dios, desde el cielo, siente ese mismo dolor que Oseas sintió. Pero su amor no es pasivo, es un amor que busca, que persigue, que paga el precio. Y si todo este tiempo la historia de Oseas no era solo sobre Israel, sino sobre ti, y si ese precio que Oseas pagó en el mercado fuera solo una sombra de un precio mucho mayor, esto lo cambia todo. Aquí está el clímax, no solo del libro de Oseas, sino de toda esta revelación del amor de Dios. Oseas pagó 15 siclos de plata y cebada, un precio de esclavitud, fue un rescate. Pero esa escena en el mercado polvoriento era un anuncio, una profecía viviente de algo que vendría siglos después, porque nosotros, la humanidad, éramos como Gomer. Habíamos sido creados para una relación con Dios, pero nos habíamos prostituido con el pecado, la autosuficiencia, los ídolos. Habíamos tocado fondo, éramos esclavos, vendidos a nuestra propia destrucción. Y entonces Dios hizo lo que le había pedido a Oseas, vino a buscarnos. No envió a otro profeta, vino Él mismo, en la persona de Jesús, y en la cruz pagó el precio. No con plata o oro, pagó con su propia sangre, con su vida, el precio más alto que se pueda imaginar. El esposo perfecto muriendo por la esposa infiel. El Dios santo comprando a la humanidad esclava para restaurarla. No como sirvientes, sino como esposa. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción,
o Seol. El apóstol Pablo cita esto en 1 Corintios 15, hablando de la victoria de Jesús sobre la muerte. Es increíble. La promesa final en Oseas es de resurrección, de vida después de la muerte del matrimonio, de restauración después de la ruina total. El clímax de la historia de Oseas no es su obediencia, aunque es admirable. El clímax es la revelación de un amor divino que es más fuerte que la traición, más profundo que el pecado, y que está dispuesto a pasar por la vergüenza, el dolor y la muerte misma para recuperar al que ama. Eres tú, yo soy tú, nosotros somos Gomer, y Jesús es el Oseas definitivo, que paga todo para decirnos, vas a estar conmigo, y yo voy a esperar por ti, te voy a sanar. Resumamos este viaje, porque ha sido intenso. Primero, vimos un mandato que desafía toda lógica. Dios pidiéndole a Oseas que se case con una prostituta para representar una verdad espiritual cruda. Segundo, vivimos la traición. Gomer abandona a Oseas, llevándose su corazón y su dignidad, mostrándonos la profundidad del dolor de la infidelidad. Tercero, presenciamos el amor que decide actuar. Oseas obedeciendo otra vez, no por obligación, sino por un amor decidido, y yendo al mercado a comprar de vuelta a la esposa que lo había dejado. Cuarto, y más importante, escuchamos el eco de ese dolor en el corazón de Dios mismo, en sus palabras llenas de pasión, de ira santa, de anhelo y de una compasión que no se puede contener. Y finalmente llegamos al clímax. Esa escena de redención era un adelanto, una sombra de la cruz de Cristo, donde el amor de Dios pagó el precio máximo por una humanidad perdida y esclavizada. La historia de Oseas nos enseña que, 1, el pecado no es solo romper reglas, es romper un corazón, el corazón de Dios. 2, el amor de Dios no es un sentimiento débil, es una fuerza determinada, persistente, que se mete en nuestro lodo para sacarnos. 3, la obediencia a Dios a veces nos llevará a lugares dolorosos e incomprendidos, pero siempre con un propósito redentor más grande. 4, nuestra esperanza no está en nuestra fidelidad, que como la de Gomer e Israel es débil, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios, que jura, nunca te dejaré ni te abandonaré, de una manera que ni el mismo Oseas pudo cumplir perfectamente. Hoy, si te sientes como Gomer, avergonzado, usado, lejos de casa, sabe que hay un Osel divino buscándote. Su mirada no es de condenación, sino de determinación redentora. Él ya pagó el precio, la deuda está saldada, la puerta de la rehabilitación, del tiempo de restauración en su casa, está abierta. Si esta transmisión resonó contigo, hazme un favor. Suscríbete al canal. Hay más historias como esta que necesitan ser contadas. Padre, Dios nuestro, el esposo fiel, el que persigue. Hemos visto hoy, a través del espejo roto de la vida de Oseas, un reflejo de tu corazón. Un corazón que se duele con nuestro alejamiento, que grita de dolor ante nuestras infidelidades, que se conmueve cuando elegimos los amores baratos y pasajeros de este mundo sobre el amor eterno y profundo que tú nos ofreces. Nos vemos en Gomer, Señor. Reconozco que en mi vida ha habido prostitución espiritual. He vendido mi paz por ansiedad, mi gozo por placeres momentáneos, mi identidad por la aprobación de otros. He caminado lejos de tu casa, pensando que la libertad estaba en otra parte, solo para encontrarme esclavizado, vacío y en un mercado de desesperación. Pero hoy escucho tu voz, no una voz que grita pecador desde la distancia, sino una voz que susurra mi nombre desde el polvo del mercado. Una voz que dice, ya pagué por ti, el precio está cubierto, no con plata u oro, sino con sangre preciosa, con mi propia vida. Así que vengo, avergonzado, sí, cansado también, pero vengo porque tú me llamas. Me presento ante ti no como un extraño, sino como ese hijo pródigo, como esa esposa errante que ha sido buscada, encontrada y comprada de vuelta. Recíbeme, Dios, no solo en el reino, sino en tu corazón. Lávame, no solo de mi culpa, sino de las heridas y las mentiras que me hicieron huir. Ponme un tiempo de restauración en tu presencia. Enséñame a quedarme, a recibir tu amor hasta que sane por completo las partes rotas. Y dame un corazón como el de Oseas, un corazón que obedece aun cuando duele, que ama aunque no es correspondido, porque ha entendido en lo más profundo cómo es tu corazón por este mundo perdido. Que mi vida, a partir de hoy, no sea una huida constante, sino un regreso permanente a tus abrazos. Que cada día sea un paso más en este camino de rehabilitación, donde aprendo que en tu casa, bajo tu mirada de amor, está la verdadera libertad, la verdadera identidad,
la verdadera paz. Gracias porque no soy lo ami, no pueblo mío, para siempre. Gracias porque en Cristo me llamas ami, pueblo mío, y Ruhama, la que ha recibido misericordia. Gracias porque el juicio fue puesto sobre Jesús, y a mí solo me queda la promesa de la boda eterna. Te lo pido creyendo que ya lo has hecho en el nombre poderoso y amoroso de Jesús, el esposo que dio todo por su novia, la Iglesia. Amén. Hablando de caminos difíciles y de decisiones que nadie entiende, justo después de esta historia tan intensa, tengo algo que puede resonar profundamente contigo. Si mientras escuchabas esta historia de Oseas, sentiste que tu propio camino, tu soledad o tus decisiones únicas son un lugar de confusión, necesitas ver lo que sigue. Mi próximo video se titula ¿Por qué Dios te mantiene solo, soltero por convicción en una cultura de parejas modernas? Es una exploración honesta de cómo la soledad que a veces sentimos, especialmente cuando decidimos caminar por un sendero diferente al que todos esperan, no es un callejón sin salida. Es, en realidad, la puerta secreta que Dios usa para llevarte a un nivel de intimidad y poder con Él que de otra manera nunca conocerías. Si el mensaje de hoy tocó una fibra en ti, el próximo video es el complemento perfecto. Lo tienes ahora mismo aquí en el canal. Te espero allí.